Hola, gusto en saludarles, bienvenidos a mi canal Dale Play y Aprende. A partir de hoy te estaré dando un curso totalmente gratis sobre el uso de Canva. El día de hoy nos corresponde un tutorial, las funciones básicas de Canva. Y muy bien, ahora, ¿qué es Canva? Canva es una plataforma online que te permite hacer todos tus diseños sin necesidad de tener experiencia en diseño gráfico, ya que te brinda una serie de plantillas y una facilidad de adquirir iconos, imágenes u otra cosa de una manera súper fácil y gratuita. Para empezar, ingresamos a www.canva.com. Para registrarnos podemos hacerlo manualmente colocando nuestro correo electrónico y clave o iniciando a través de nuestra cuenta de Google o nuestra cuenta de Facebook. En este caso lo haremos a través de nuestra cuenta de Google. Una vez hayamos ingresado y estemos en el inicio, en la página principal de Canva, para crear un diseño, tienes esta opción de crear un diseño. Acá podrás elegir lo que desees crear. Si en este caso es un post de Instagram, podemos buscar por ejemplo una miniatura de YouTube y te va a dar la opción un menú o cualquier otra cosa. También te da la opción de crear diseños con megapíxeles personalizados. Por ejemplo, si le damos acá en crear diseño, le damos acá tamaño personalizado y acá, por ejemplo, hay diseños específicos que debemos tener con algún megapíxel en específico. Acá es donde vamos a colocar cuánto de ancho y cuánto de alto. En esta barra del lado izquierdo encuentras, por ejemplo, lo que es todo tu diseño. Una vez empiezas a crear diseño, te podrás salir sin necesidad de guardar, se irá guardando automáticamente, así estilo Drive, y se va quedando en esta área de todos tus diseños. También Canva tiene la opción de que si estás creando un diseño, puedes compartir el link. Por ejemplo, supongamos que vamos a crear acá un póster y entonces supongamos que ya tengo listo mi póster, que es este. Puedo compartir, agregar acá un correo en específico o copiar el enlace. Si deseo que la persona también edite, debes decir acá ver y editar. Si no, solamente deberemos poner ver. Una vez, por ejemplo, acá que seguimos en el inicio, una parte, por ejemplo, si sin querer borramos algún diseño que ya hayamos creado, no hay problema, porque te vas a papeleras y ahí vas a encontrar como un borrador de los diseños que borraste accidentalmente. También, si por ejemplo alguien te compartió un link de su diseño, hizo este procedimiento y te dio a ti el link, ese diseño va a quedar guardado en esta área que dice compartido contigo. Ese sí no lo vas a poder eliminar, ¿sí? Sin querer, eso va a aparecer ahí siempre, al menos que la otra persona lo elimine, ¿sí? Ahora, una vez que por ejemplo estemos aquí para crear un diseño, si nos vamos al menú principal, que es ya de una vez te sale varios diseños con plantilla personalizada. Por ejemplo, está aquí esta área, si deseas crear un logo, una gráfica, un currículo, entre otros, lo que deseas crear. Supongamos que quieres crear un post para Instagram. Aquí le das y ya automáticamente va a quedar con el tamaño de Instagram personalizado. Acá te sale en la primera opción, te va a salir varias plantillas. Si escoges alguna de esas plantillas, ¿verdad? Solamente tendrías que cambiarle el nombre. Pero yo te recomiendo, por ejemplo, que quieras usar yo te recomiendo cambies algunas cosas. Por ejemplo, el color, la letra. ¿Por qué? Porque normalmente estas plantillas se ven que son en Canva. Y no solo eso, lo vas a conseguir en otras cuentas también y vas a decir, mira, el diseño es igualito al tuyo. Entonces, lo ideal es que sea totalmente personalizado. Acá te va a dar la opción de escoger la plantilla. Supongamos que es esto, vas a tener la opción de, por ejemplo, acá no vas a poder cambiar el color, pero hay algunos diseños, vamos a ver si es el caso de te da la opción, mira, por ejemplo, es un elemento, ¿ves? Está solo, es individual. Puedes moverlo de un lado para otro o puedes cambiarle el color en esta parte. A algunos elementos se le puede cambiar el color y otros elementos no se le puede cambiar el color. Entonces, ¿qué es lo que yo te recomiendo? Yo te recomiendo es que si te gusta este diseño, lo personalices más a tu gusto. Con los colores, mira, dice por ejemplo amarillo, si yo lo coloco azul, se va a colocar azul. Entonces, con los colores de tu preferencia y los iconos de tu preferencia. También le puedes cambiar el tipo de letra, el tamaño y el color de la letra. En este menú
En el caso de la versión gratis, por ejemplo, yo hoy estoy explicando la versión gratis, es un poco más limitado, pero para alguien que está empezando está súper bien. Solamente va a tener que usar la plantilla. Si no quieres plantilla, lo puedes empezar desde cero. ¿Cómo empezamos de cero? Bueno, supongamos que ya no quiero la plantilla, le doy atrás, está de cero. Yo puedo ir agregando elementos, texto, entre otros. Por ejemplo, si yo quiero algún elemento, vimos la plantilla anterior, podemos buscar acá. Incluso si queremos alguno específico, lo buscamos. Por ejemplo, buscamos garabatos. Aquí, por ejemplo, nos haya gustado alguno de ellos, vamos a seleccionar, lo ubicamos donde nos guste y aquí podremos cambiarle el color de nuestra preferencia. Si queremos agregar un texto, nos vamos al texto. Podemos agregar, fíjense que en esta área ya hay texto prediseñados, por decirlo así, con una combinación, porque una de las cosas más difíciles, bueno, en mi caso, una de las cosas más difíciles que se me ha hecho es combinar dos tipos de letras. Entonces, si escoges algunas de estas que están acá, ya las letras estarían, por decirlo así, combinadas. Podemos seleccionar o incluso supongamos que nos gustó esta letra de acá, pero podremos cambiar esta letra en esta área de acá. Todas las cosas que tiene Corona no lo podemos usar en la versión gratuita. La versión Pro es muy buena porque no solo te va a dar esas opciones de la Corona, te va a dar opciones mucho más allá. Si cuentas con un correo de una institución, de una universidad que tenga @edu.com, puedes obtener Canva Pro totalmente gratis. Solamente debes ver este video que te pongo acá y ahí vas a poder registrarte gratuitamente en Canva y ver y usar todas estas herramientas que realmente son limitadas. Ahora muy bien, acá podemos escoger el color, el tipo de letra, el tamaño de la letra. Si de repente usamos o llegamos a usar un poquito Word, ya vamos a entender esta área aquí en específico. Podemos, esto es lo que me gusta, por ejemplo, el efecto de la letra. Si esta es la letra que quiero poner, me voy a efecto y hay esta serie de efectos. Hay una que usan mucho que es esta de neón. Puedes cambiar el color. En esta área cambias el color. Supongamos que quiero color verde, se va a ver un neón verde. Aquí podemos echar hacia atrás la opción. No me gustó verde, me gustó más azul. Lo cambiamos por azul. Ahora bien, supongamos que este efecto no es muy luminoso, no me conviene. Podemos usar este efecto, por ejemplo, de sombra al fondo para colocarle la intensidad mucho más fuerte. Tenemos acá que, por ejemplo, tendríamos que escoger este diseño. Mira lo que hago. Escojo este diseño porque aquí me da la opción de colocar este color. Pero si le doy acá, no me da la opción del color. Entonces, ¿qué debo hacer? Ir hasta este diseño. Aquí voy con el color que quiero de fondo. En este caso quiero un negro. ¿Sí? Voy con la intensidad, la transparencia, ¿ves? Más fuerte o más claro. Y si cambio ya me queda ese mismo color de fondo. Muy bien. Si queremos, por ejemplo, un elemento, lo que vamos a hacer, aquí ya te sale una serie de elementos. Podemos buscar elemento por elemento. Por ejemplo, algo que me gusta de acá de Canva, que te da mucha serie de elementos. Supongamos que este es un post de Instagram. Yo acá necesitaría, por ejemplo, el icono de Instagram. Yo busco Instagram y me va a salir serie de Instagram. Como comenté, los que dicen gratis lo vas a poder usar en esta versión. Los que dicen Pro o tienen la coronita no lo vas a poder descargar. Por más que lo usemos, porque sí se puede usar, a la hora de descargar te va a decir pagar. Ahora bien, esto lo vas a poder usar con cualquier icono. Líneas, formas, marco. Aquí, por ejemplo, en la parte principal, si quitamos esto, te va a salir varias cosas. Esto de marco me gusta muchísimo. ¿Qué es esto? Esto es porque le puedes colocar alguna imagen en el fondo. Supongamos que deseo una imagen circular. Selecciono este círculo, me voy a imágenes. Por ejemplo, ahorita en este caso no tengo imágenes, pero igual, aquí en elemento también está. Aquí tienen las imágenes. Supongamos que esta soy yo y yo quiero aparecer allí.
Lo que debo hacer es agarrar la imagen y arrastrarla para el círculo. De esa forma la imagen me va a salir en forma redonda y puedo usar todos esos marcos que yo desee. Para subir un archivo, acá si tú quieres una imagen tuya, debo irme acá a archivos, subir archivo, dispositivo, y ahí escojo alguna imagen que yo desee, por ejemplo esta. Y ya tendré esa imagen. Si lo deseo como fondo, debo darle clic derecho y establecer como fondo de la imagen. Si lo quiero sacar de fondo, debo ponerle separar del fondo. Lo puedo mover, lo puedo cortar y le puedo poner algunos filtros o efectos. Si le pongo efectos, solamente podría ponerle lo que no me sale en la coronita, que está muy limitado. Pero sí le puedo poner varios filtros. Por ejemplo, si escojo se va a poner más oscuro, puedo escoger la intensidad, un poquito menos o un poquito más. Entonces, en pocas palabras, Canva te va a dar toda la facilidad para inspirarte. Solo debes usar tu creatividad para saber dónde vas a colocar cada pieza, dónde vas a colocar cada icono, porque te da los iconos. Si, por ejemplo, usaras Photoshop, tendrías que diseñar cada icono o cada cosa y necesitas tener el conocimiento del diseño. Aquí no, aquí solamente vas a explotar tu creatividad con plantillas ya resueltas. Los colores que a ti te gustan, las imágenes que a ti te gustan y los iconos que a ti te gustan. Tenemos, para colocar el fondo también hay una opción que si das aquí más, puedes ponerle fondo, te da un fondo predeterminado. Si quieres un color, por ejemplo, así pastel, ya te sale en el fondo. Si quiero un fondo texturizado color negro y aquí no aparece, como hice con logo, lo buscamos acá. Fondo texturizado negro y hacemos de esa forma. Escojo el que me gusta, le doy copiar, me voy al diseño y le doy control B. Al estar acá le doy clic derecho, reemplazar fondo. Te invito a ver cada uno y cualquier duda, cualquier cosa que deseas saber cómo funciona, solamente debes comentármelo y listo.